Aquí estamos, aquí están tus hijos, aquí están los que pusieron su corazón para adorarte, aquellos que no pudieron venir, también bendícelos, Señor, tú sabes su necesidad. Ahorita abrimos tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo quien dirija. No soy quien, no soy nadie ante ti, pero sé, Señor, que mi corazón está dispuesto a servirte. Haz tu obra en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. 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 Cuando nosotros vemos cómo las enfermedades han ido en aumento, cómo nuestra familia, muchas de ellas han ido al descanso, y el dolor que genera las enfermedades, ¿sí? Ninguno quiere enfermarse. Cuando vemos la historia bíblica, hay una enfermedad letal que fue como un ejemplo para las naciones conocida como la lepra. Investigando e indagando un poco, en la actualidad hay varias enfermedades que no tienen nada que ver con la lepra, pero son tan mortales como lo fue ella en su momento. De hecho, la lepra fue tan peligrosa que fue conocida como el dedo de Dios, porque producía aislamiento, producía que ya tu vida finalizó ahí. Y no quedaba ahí. La lepra también, hay unas leyes que la conseguimos en Levítico 11, después de Levítico 13, perdón, en donde habla las leyes de salud y cómo la lepra tenía que tener ciertos parámetros para que la persona pudiera ser sana. Tenía que ellos estar aislados y después ellos tenían que presentarse a ver si la lepra había erradicado. Cuando nos ponemos a ver nosotros, en el día de hoy, conseguí 4 enfermedades que, a pesar que la ciencia ha ido en aumento, no ha podido ser erradicada. El ébola tiene del 80-90% de mortalidad. Ejemplo, una persona que le da ébola muere. La otra, el SIDA, 100% de mortalidad. A pesar de que ellos tienen un tratamiento con el retrovirus, es difícil que se erradique del cuerpo. La tuberculosis y la malaria. Pero yo creo que hay una enfermedad mayor que es el cáncer. Es algo que nos pone el corazón pequeño cuando un hijo tiene cáncer, cuando un padre o una madre tienen cáncer. Vemos el desgaste que las personas tienen a raíz de esta enfermedad, sobre todo la parte espiritual y emocional. Ahí es donde se mide la fe, ¿sí? Pero también, si vamos a hablar de enfermedades, hay otras cosas que también están causando estrago. En Génesis capítulo 3, y vamos a abrir la palabra. Este capítulo se estructura en 3 secciones. La primera sección es la tentación, ¿sí? Y por eso se le conoce al tentador o a Satanás como la serpiente. Interesante que el libro de Apocalipsis, capítulo 20, lo llama como la serpiente antigua, capítulo 12. La serpiente antigua, y nos lleva a irnos al Edén, lo que sucedió ahí. Cuando hablamos, conseguí algunas serpientes, sobre todo aquí en Argentina. Hay una que se encuentra en Misiones. Déjenme buscar el nombre, empieza por Y. No sé si a ustedes se le viene al oído. ¿Ah? Esa misma, gracias. ¿Ves que es lo bueno de investigar de aquí de la zona? Una de las más peligrosas. Esta serpiente puede medir 1,80 y su grado de peligrosidad es de 15 a media hora para conseguir el antídoto. Pero las de todas, la serpiente, creo que ahí está, ¿la puedes enfocar, Claudio? La serpiente más peligrosa a nivel mundial, la serpiente Taipán. Sí, no, hay diferentes tipos de cobra, está la cobra Taipán, pero esta es una serpiente que mide más de 2 metros, puede llegar a medir 2,80.
centímetros. Imagínense el tamaño. Pero lo que la hace peligrosa es que ella ataca el nivel neuromotriz. Ejemplo, tiene 100% de mortalidad. Agresiva, de 10 a 30 minutos es el tiempo que tienen que buscarle la solución y en 3 horas la persona puede morir. Así que no hay algo tan peligroso como un veneno, ¿sí? Y el cáncer y las mordeduras de serpiente es un veneno, pero no hay peor cáncer que el pecado. ¿No se han dado cuenta? Hay varios aspectos que sucedió en el Edén. Cuando estudiaba este tema veía lo impactante cómo destruye y cómo podemos entender qué pasó ahí en el Edén. Hay mucho y vamos a enfocarnos nada más en unos cuantos versículos del 1 al 10. ¿Leemos? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. ¿Pero qué descubrieron ellos? Cuando pecaron, ¿qué descubrieron? Físicamente no murieron, pero ¿sabe qué descubrieron? Exacto. Pero lo que quiero enfocar es que entre el conocimiento del bien y del mal, ¿cuándo valoras el bien? Cuando pasas por el mal, ¿sí? ¿Cuándo valoras la salud? Cuando estás enfermo. Así que este conocimiento del bien y el mal radicaba era conocer el mal, porque el bien ya lo conocía. Dice la palabra del Señor que ella, la mujer, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algo bastante importante. Una persona que peca nunca se va a quedar solo. Cuando algo te pasa y algo te ocurre, vas a arrastrar a otro. Así que Satanás ha utilizado el mismo medio durante todos los siglos. ¿Utilizó qué? A una serpiente. ¿A cuántas personas más va a utilizar para hacerte caer? ¿A cuántas personas más va a utilizar para destruirte? Yo le decía a mi hijo, uno de los consejos que yo le decía, que los jóvenes son como 5 cangrejos en una cubeta. ¿Sí? Son como 5 cangrejos en una cubeta. Usted los mete, yo no sé aquí cómo le dicen, barde, así que utilizamos. Usted mete 5 cangrejos y cuando usted póngalos a prueba para que vea que es verdad, un cangrejo intenta salir y ¿qué hace el otro cangrejo? Lo jala, lo arrastra. El trabajo de Satanás es destruir y destruye por dentro primero y después afuera. Va, como dice, por añadidura. Sí, usted se enferma con una simple virosis, tengo gripe, no me curo, no me hago tratamiento, no voy al médico. ¿Qué pasa con esa gripe? ¿A qué etapa va? A una neumonía. Me dice, no, pero eso se me va a pasar. Empiezo a tomar ramas, medicamentos, me ¿qué? Medico y entonces yo consigo la solución. ¿Qué va a pasar después con esa neumonía?
No hay médicos aquí. Y por eso que después vemos los cánceres en el pulmón. Continúa. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, como dijo el hermano Claudio. Empezaron a mirarse ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Dice también, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Saben que nosotros tenemos esas mismas características hasta el día de hoy? El pecado de Adán y Eva muestra los resultados de lo que somos tú y yo ahora. ¿Quiénes nacieron en la iglesia desde pequeños? Levanten la mano. Ninguno. Qué bueno, eso es bueno, es más fácil aplicarlo. ¿Quiénes fumaban? Levanten la mano. ¿Saben sus inicios cuando empezaron a fumar? Cuando el chico empieza a fumar, que los padres no saben, comúnmente empiezan en el liceo, ¿sí o no? Empiezan cuando entran en la secundaria. Porque el grupo de amigos fuma, entonces yo también me uno a ellos. ¿Qué pasa cuando llegan a la casa? Se acercan a mamá, le dan un abrazo, se acercan a papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga, hermano. Porque van a sentir el dolor. ¿Qué hacen? Rapidito se van en el cuarto. A mi hijo le habían robado la mochila. Y yo sí vi que cuando llegó a la casa, no llegó directamente a saludarme ni a pedirme la bendición, sino que se metió en el cuarto. Y yo, qué raro. Yo le dije, Adrián, ¿no vas a comer? No, mamá, no tengo hambre. Al día siguiente, cuando voy a ver cuarto, él me deja una carta. Y en la carta me explica, mamá, me robaron la mochila. Pero no te preocupes, yo lo voy a hacer. Nosotros cuando hacemos algo malo, nos pasa algo malo, tenemos la condición de escondernos, ¿sí o no? Tenemos la condición, como que si el rostro nos dijera, hicimos algo malo. Pudiera contar muchas anécdotas. Nosotros una vez estábamos en la calle, porque mi hermana y yo nos gustaba seguir mucho a mi hermano mayor. Y como se iba para la calle, nosotros íbamos atrás. Y en ese momento nos sentamos en la vereda. Y cuando vemos, viene, no sé cómo lo llaman aquí, esos de carro de doble tracción que tienen cabina atrás, que sirven para subir montaña. En Venezuela decimos jeep, no sé cómo se le llamará aquí. Sí, no, hablo de cuatro ruedas, de un carro. Ajá, y entonces el carro estaba echando hacia atrás, que por décima de broma nos arrollaba. La vecina se alteró, se molestó, habló con mi mamá y después nos dice, cuando venga su papá, se los voy a contar. ¿Ustedes se imaginan todas esas horas de miedo que tuvimos? Y cuando escuchamos la llave de la puerta, entonces nosotras nos escondimos abajo de la cama. Y podemos tener muchas anécdotas. A veces contando esto, nuestro cerebro se va con el tiempo a lo que hicimos y escondimos. Porque es algo natural. Hasta que no podamos entender que la actitud de Adán y Eva, heredamos todas esas cualidades, no vamos a poder entender el plan de salvación. Hay tres cosas que quería compartir con ustedes, que debemos siempre tener en cuenta, que debemos siempre no olvidar lo que Dios nos hace recordar a nosotros. Vamos a buscar Isaías capítulo 59, versículo 2. La primera cosa que nunca debemos olvidar.
Isaías 59, versículo 2. ¿Qué es lo primero que no debemos olvidar? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, ¿qué dice? Oír. Una de las cosas que hace el pecado es separar. Separar. ¿Cuántos matrimonios han sucumbido porque uno de los dos, porque esta vez yo no puedo decir antiguamente o culturalmente, siempre se le dejaba el adulterio al hombre? Pero ya no es así. En la actualidad ya está a la par. Tanto hombres como mujeres cometen adulterio como si nada estuviera pasando. Y se ocultan. No se ocultan físicamente, pero se alejan. Se van alejando. Las conversaciones son menos. Si están en la iglesia, se alejan de la iglesia. Y no escuchan. ¿Saben por qué? Porque así como le sucedió a Adán y Eva, ellos de alguna manera, esa inocencia, esa vestidura, esa desnudez, esa pureza que tenían, cuando pecan, su mente cambió. Hay un fragmento que quiero que coloques un momento. Las palabras de Elena G. de White, que me impactó, y lo conseguí en el Comentario Bíblico Adventista, donde dice textualmente estas palabras. Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, se ocultó ahora. ¿Qué era? Se oculta. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán no como si ignorase su escondedero, sino para hacerlo confesar. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de sus sentimientos de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Miren esto. Su comprensión de los efectos del pecado era más aguda que el pecado mismo. Aquí por primera vez, y lo hablo no solamente por ellos, lo hablamos por nosotros, somos testigos entre la confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al hombre en su estado caído. Se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Ejemplo, tú y yo, cuando nos equivocamos, es raro que nosotros confesemos que nos equivocamos, ¿sí o no? ¿Qué pasó después que ellos pecaron? Empezaron ellos a culparse unos a otros. ¿La mujer acusó a quién? A la serpiente. ¿Y qué hizo el hombre? ¿A quién culpó? Mujer que me dijo. ¿Quieren leerlo? Vean un momentico, vámonos a Génesis 3. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver a quién acusó a Adán. Cuando Dios le dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En la actualidad estuviéramos diciendo, yo no te puse una pistola para que comieras, ¿sí o no? Así es. Él le echa la culpa a Dios. Y nosotros, hoy, siglo XXI, también tenemos esa característica. Bueno, yo llegué tarde porque el carro se me dañó. O porque perdí el colectivo, ¿sí o no? Pero nunca decimos, me levanté tarde. Así que es una cualidad natural del ser humano tener esa tendencia. Tenemos que asumir nosotros que nosotros no somos antes del pecado. Nosotros somos
después del pecado. Y si somos así, esta tendencia va a ser hasta que Cristo venga. Segunda cosa que debemos recordar, la encontramos en Jeremías 2:22. Dirá, uy, esta hermana nos está regañando. No, solamente quiero que entendamos que somos así. Esa es nuestra tendencia. Jeremías 2:22. Dice la palabra del Señor: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová, el Señor. Nada de lo que hagamos va a ocultar lo que hemos hecho delante del Señor. Ustedes no se han dado cuenta que a nivel mundial hay muchas personas haciendo donaciones y que decimos, esa persona sí es buena, ¿sí o no? Y mientras más ves, más bueno nos consideramos. Porque eso es lo que queremos nosotros. ¿Se acuerdan que ellos cuando pecan, qué hicieron? Se vieron desnudos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué se hicieron? Se hicieron delantales. Ocultaron su desnudez con sus propias obras. ¿Tú quieres cambiar? Porque sé que si están aquí es porque quieren una nueva vida, ¿sí o no? A veces creemos, ya nos bautizamos, ya yo soy santo. ¿Es así? Yo no me siento así. Yo no me siento así. Y cuando yo me equivoco, yo me siento mal. Porque si hay algo que hace el pecado, es que te hace sentir mal. Porque si algo tiene bonito el ser humano, porque somos a imagen de Dios, es que tenemos amor, ¿sí o no? Gracias, hermanita, porque me dice, hermana, usted tiene mucho amor. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Y mientras más te alimente Jesús, tu cara, tu corazón cambiará. Por esa razón, cuando veamos el ejemplo de Adán y Eva, no le echemos la culpa porque estamos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Reconozcamos que somos su genealogía, que somos nacidos de esa misma sangre y que todo será erradicado será cuando Cristo venga. No sé qué pecado cometiste esta semana o qué cosa hiciste que te hace sentir mal. Porque, ¿sabes? Cuando hacemos algo malo, perdemos hasta el sueño, ¿sí? Así como cuando estamos enfermos. Porque si hay algo que hace una enfermedad que te aísla, te incapacita, ¿sí? Te incapacita. Así es cuando nos sentimos mal. Cuando nosotros violamos alguno de los principios de Dios, alguno de los principios que papá y mamá te dijeron, te sientes mal. ¿Y sabe qué es lo bonito? Nosotros como padres siempre somos los que buscamos a nuestros hijos, ¿sí? Tengo otra anécdota, no sé si ustedes se van a reír, pero a mí me causó mucha gracia, pero aplica mucho a lo que quiero comentar. En la casa teníamos dos pericos, loritos, pero son de esos pequeños, no sé cómo lo llaman aquí. ¿Cómo? Las cotorras, pero son pequeñitas, ellas no hablan. Son pequeñitas, son muy lindas y hay de todos los colores. Nosotros criamos dos, pero nosotros nunca quisimos tenerlas en jaula. Y ellas se paseaban. Y entonces cuando ellas iban a comer, se metían abajo de la heladera. La mía tenía como para sacar y había un hueco donde se veía el motor. Y ellas se metían ahí. Y cuando yo sonaba, ellas salían. Entonces en la noche nosotros hicimos una caja y tenían su camita y yo le coloqué un orificio para que ella saliera, pero era como tipo puerta. Resulta que a mi hijo le encantaba y lo dejó en el cuarto. Esa noche hizo frío y los pericos salieron buscando el calor.
Mi hijo dormido tenía en ese tiempo 8 años. Dormido, se duerme y resulta ser que se duerme. No les quiero adelantar esto, quiero adelantarles otra cosa. Cuando se levanta en la mañana me dice, mamá, los pericos, yo lo voy a decir así porque si vemos en Venezuela, las cotorras se murieron. Yo digo, ¿cómo es eso? Sí, pero cuando voy a ver en la caja, sí, se murieron, sí, mamá, se murieron. Cuando voy a ver la caja, los dos animalitos estaban los dos juntitos, derechitos, patas arriba. Y yo me decía, oye, pero murieron muy raro. Le digo así, porque si mueren, los dos están como de un lado a otro. Pero no, los dos estaban, y era, yo le dije a él, hijo, mira, ¿qué pasó aquí? Mamá me confiesa, mamá, fue que cuando me desperté, las cotorras estaban abajo de él. Sin querer, la aplastó, pero el remordimiento de conciencia las agarró y las puso las dos juntitas. Y yo le dije, hijo, no tienes la culpa. Él se sentía muy mal, con apenas 8 años. ¿Saben lo mal que se siente alguien que falla? Y a veces nosotros como que queremos darle más para que se sienta peor. Esa es nuestra naturaleza. Ver la falla de los demás. Y dice la palabra del Señor que nos cuidemos de no mirar ¿qué? La paja de otro hermano sin ver la viga que yo tengo. Hasta que nosotros no nos veamos como esos seres pecadores, que siempre vamos a fallar, nunca vamos a reconocer que tenemos una necesidad de cambiar. Porque el alcohólico necesita cambiar cuando reconoce que su vida es un desastre, ¿sí? El drogadicto va a cambiar cuando reconozca que su vida es un desastre. Yo sé cuántas madres están sufriendo y padres ver a sus hijos drogarse. Yo sé cuántos han pasado por la experiencia de que el hijo le robe para drogarse. Y hay unos que nunca más vieron a sus hijos. Se van, porque el peso de la culpa los lleva a irse. Por dentro siente que no valen nada. Y nosotros cuando fallamos, sobre todo cuando le hemos hecho mal a otra persona que amamos, porque esos son los dolores más fuertes. No lo que alguien desconocido nos hace. Los dolores más fuertes que tenemos son aquellos de los que amamos y hacemos daño. Y nosotros a veces queremos cambiar y no sabemos. Queremos tapar esos pecados con buenas acciones. Pero dice la palabra del Señor, ni que nos lavemos, ni con lavandina. La palabra lejía es la misma lavandina. Y es interesante porque es el único texto bíblico en toda la Biblia que aparece la palabra lejía. Es el único. Igual que el texto, yo soy tu sanador. Y me encanta. Ese es uno de los versículos que comúnmente leo. Me llama la atención que el hombre después que peca dice que queda con un agudo sentido del pecado. Ejemplo, cuando estuve buscando la palabra agudeza, sobre todo la agudeza mental, habían 3 características que hizo que el hombre cambiara. Y es la misma que tenemos nosotros. Dice, es la perspicacia y viveza de ingenio, capacidad de percibir con claridad, prever o actuar de manera acertada en una situación. ¿Qué hizo Adán y Eva? Le echó la culpa a Dios. ¿Para qué? Para salir del problema. Hay una anécdota que me contaron de confianza y me dice, ¿puedes contarlo? Porque fue un familiar que la experimentó. El hombre siempre fue fiel a su esposa, pero como todas las cosas, Satanás está como que ahí
preparando el camino para destruirte. Dice que conoció una chica. La chica, como todo anzuelo que usa Satanás, se va a acercar a ti. Oye, tú sí eres muy buena gente. Tu mujer no te valora. Y a veces nosotros en la casa, como madres, como esposas, contribuimos a que el esposo, sus ojos, los fije en otra mujer. Dice que él de alguna manera sucumbió, hasta que de una manera vergonzosa él tuvo que aprender la lección. Dice que él cuadraba su tiempo. A tal hora sale la chica. Una de las chicas trabaja en una peluquería. La esposa era de oficinista. Las dos tenían diferentes horarios. Tenía su carro y buscaba una, la llevaba al trabajo. Después de regreso, buscaba a la otra y la llevaba al trabajo. Y así estuvo por un tiempo, hasta que se le enredó la cosa porque la esposa sale del trabajo más temprano y le dice a él, ven a buscarme, pero en esa situación él estaba con la chica. Habían salido y él se... me llama. Y dice que la mujer salió corriendo, pero dejó una sandalia en la camioneta. Cuando la va a buscar y ella se monta, ¿qué fue lo que vio? La sandalia. Y aparte de la sandalia, habían otras cosas que evidenciaba que algo no estaba bien. El problema del pecado es que te lleva a otro. En ese momento, para salvarse, dijo que las sandalias eran de la mamá. ¿Van entendiendo lo que quiero decirle? Nunca el pecado se queda con una sola acción. Por eso dice Santiago 2:10, el que transgrede en un pecado se hace transgresor, el que falta en un punto se hace transgresor de todos. Y es verdad, necesitas mentir para tapar el pecado. Pero eso no te deja dormir. La lepra, fíjense, por eso que se compara el pecado con la lepra. Hasta la casa se llena de lepra. Cuando eso sucede en tu vida, tienes que pensar las consecuencias. Y es mejor enfrentarla con Jesús y no esperar que eso aumente, se destruyan tus hijos, se destruya tu hogar, te destruyas a ti mismo, porque una separación, ningún hombre sabe estar solo. ¿Quién sabe estar solo de los hombres que están aquí? No sabemos estar solos, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que estén juntos. 3 cosas hicieron: claridad, precisión y rapidez. Pero no todo está perdido. Así como ellos se escondieron, ¿qué hizo Dios cuando ellos se escondieron? ¿Lo buscó? Donde te encuentres, donde te escondas, Jesús es el que te va a buscar. Téngalo por seguro que será así. Y se lo digo por mí. Hay una hermana que dijo, yo estuve alejada. Yo también. Y alabo al Señor de que me rescató. Alabo al Señor que se restauró el hogar. Pero sí quedaron, ¿qué? Consecuencias. Es como cuando te caes y queda una herida. Y esa herida hay una cicatriz. Y ustedes no sé si tienen alguna. Yo tengo varias. Pero siempre que ustedes ven esa cicatriz, ¿qué les recuerda? Lo que les pasó, ¿sí o no? Así es el pecado.
Dios lo erradica, pero siempre va a quedar la consecuencia. Pero hay una esperanza. ¿Quieren que se las muestre? Colosenses capítulo 3, versículo 3, mi texto favorito. Colosenses 3:3. Para que vea lo que hace Jesús por ti. Téngalo presente, que Él nunca falla. Así como dijo la lección de escuela sabática, Dios no miente. 3:3 dice, porque habéis muertos y vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Ahora, el comentario bíblico adventista dice que ahora cuando tú aceptas a Cristo, ahora tu vida, tus faltas, tus culpas, tus enfermedades, tus dolencias, ahora están cubiertas por la justicia de Jesús. ¿No dicen amén? Sí. Eso es lo que nos da la garantía de que no sucumbamos y nos vayamos. Saber que no importa lo que hiciste, porque tu pasado lo conoce Jesús. Lo que hiciste en ese momento lo conoce Jesús. Hasta el pecado más aborrecible lo sabe Jesús. Pero en Cristo te regala ahora una vida escondida en Él. ¿No es maravilloso? ¿Qué podemos aprender en el día de hoy? Lo primero que debemos aprender es que Dios nos ama. Es lo primero. No te sientas solo, no te sientas sola. Si estás cometiendo una falta, primero preséntala al Señor. Es lo primero. No hagas como Adán, buscar soluciones afuera. ¿Por qué el mundo está lleno de psicólogos y psiquiatras? ¿No se han puesto a pensar en eso? Nunca había visto en un año la asistencia psiquiátrica tan alta después del COVID. Cuando tenemos al mejor psiquiatra y psicólogo. Piensa bien si tu vida hay algo que te está perturbando. Recuerda que el enemigo no se va a quedar tranquilo y va a utilizar a alguien para destruirte. Solamente necesitas que caigas. Pero hay una solución. Cuando tú decides en tu corazón presentarte al Señor y entregarle tu vida y decirle, Señor, todo lo que tengo, todo lo que hice, te lo presento. Y ustedes verán cómo su vida se llena de paz, porque eso no hay precio. Cuando él y yo nos bautizamos, yo decía, yo lloré, porque nadie puede creer el que se va regrese, pero sí, y lloramos, y estamos trabajando para el Señor, porque tu vida cambia. Así que si quieres que hay algo que quieras presentarle al Señor y que quieres que oremos por ese problema particular, sea con tu hijo, sea con tu esposa, sea con tu familia, este es el momento. ¿Quieres que oremos por ti y por tu casa? Si quieres, ponte de pie. Si quieres, los que tengan algo en particular, no me lo digan. Solamente vamos a venir aquí y vamos a orar por ese problema particular. ¿Quieren venir? ¿Quiénes son los valientes? Dios te bendiga, hermano. Dios sabe. Lo vamos a dejar en las manos del Señor. Vamos a colocarnos de pie. Amado Padre, aquí están tus hijos con una necesidad. Eres el Dios de amor, Señor. Eres el Dios sanador, pero también eres el Dios de los milagros.
Lo experimenté en mi vida, Señor. Tú sabes mi pasado, sabes mi futuro, pero vivo el presente. Dejo al hermano y a una hermana que también levantó la mano una necesidad. Tú sabes cuál es, pero ellos valientemente se han colocado de pies para presentártela. Si hay algo que los perturbe, Señor, sabemos que hoy sábado 22, están libres de cualquier falta que hayan cometido. Si hay algo que hay que pedir perdón, Señor, dales el valor. Danos el valor de reconocer que fallamos. Y permite que esa experiencia divina de sentir tu perdón lo podamos ver en un rostro feliz, en un rostro lleno de paz, reflejado ante ti y ante los demás. Por esa razón, Señor, permita que estemos escondidos ante tu presencia, que tú nos cubras. Sobre todo, Señor, haz de nosotros las personas adecuadas para llevar a otros a tus pies. Pero tienes que perdonarnos, Señor, y tienes que transformar nuestro corazón. Sea su presencia en nosotros y en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Señor, por su amor. En Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.